¿Qué haces, Emi? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás, Majo? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás y me ves? Bien, sí, te veo. Te Perfecto. veo. Acá hay... Hola Emi, ¿cómo estás? ¿Vos estás como administradora o te pongo? Ponela, sí. Ponela a Emi, a Walter y a Gise. Dale, a ver. Gracias. Los tenés que poner vos. ¿Admitir? No. ¿Cómo los pongo? No, selecciona a Emi, a Gise y a Walter. Ujú. Sí, la clase está siendo grabada. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver ahí. Mm. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué Hola. tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos uniéndonos de a poquito. Hace 3 minutos, nada más que comenzamos. Hola Raquel, ¿qué tal? Raquel está en el grupo de suscripciones. Admitir a 5. Sí, buenas tardes. Estaba activando el micrófono. Buenas tardes. Sí, estoy en el grupo. Muy útil. Sí, ¿te gusta? Ahora vamos a Sí, sí, empezar con las reuniones, vamos a empezar a reunirnos. Ahora que viene la primavera, bueno, lo estoy esperando. estamos Lo como estoy muy... esperando. Que se vaya el frío, así nos empezamos a reunir, empezamos a hacer Sí, reuniones presenciales, ver bien. casos. Es muy necesario en esta profesión tan solitaria, ¿no? Exacto. Es súper útil reunirse, escuchar dudas de otros colegas, ¿sí? Que todos al iniciar tenemos todas esas dudas y miedos. Y Sí, más compartido se lleva mejor. obvio, obvio, y más en familia, que familia en sí no todo es blanco y negro, como en otras materias que quizás es, bueno, tengo este modelo, no, ahí es totalmente proactivo, va modificándose, depende del Exacto, criterio de cada juez, de cada exacto. jurisdicción, También depende de eso, mucho de eso. de los tiempos que estamos, va modificándose todo. Bien, gracias. No, gracias a vos. Bienvenidos. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Wal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué gusto verte. No, el gusto es mío, que estén todos, que estén participando. Estamos en ferias
por lo general a mitad de año estamos todos medio cansados o resfriados, estamos corriendo con los chicos que los tenemos que llevar a pasear, o algunos están de vacaciones, y sin embargo están acá participando, es un montón, así que mil gracias por Sí, participar. emprenden bien. Pero, sí, sí. Y más que, bueno, es una convocatoria a los fines de que ir formándonos en el área de familia, que es un área bastante delicada y que, bueno, está bueno conocer otras experiencias de otros colegas, ¿no? Porque no todo es blanco y negro, decía recién. Sí, tal cual. Tenemos una colega, no sé si está conectada, la doctora Tevez, que siempre dice que el derecho de familia es mucho más difícil y mucho más duro emocionalmente que el derecho penal. Muchas veces las personas piensan que el derecho penal es más difícil. Y cada uno tiene digamos, su forma de verse, ¿no? En la práctica. Pero la doctora Tevez, que es penalista y ahora hace derecho de familia, dice que para ella el derecho de familia es una rama muy, muy sensible a comparación del derecho penal. Ah, acá está la Ahí doctora está, ahí Tevez. está. Sí, siempre me Sí, acuerdo sí, de la ella. convocamos, obvio. ¿Cómo estás, doctora? Estuve un ¿Qué poco tal? enfermo Buenas esta tardes. semana pasada. Qué bueno escucharte. Eh, No, qué Sí, buena sí, convocatoria, qué buena convocatoria, qué bueno que Qué estemos bien, acá. qué bien. Le iba a mandar un mensaje para avisarle que ya estoy operativo, ¿viste? Porque tenemos causas en común con ella, yo soy ella. Ella y yo, perdón. Pero bueno, última parte. Entendimos, Val, entendimos. Sí, Bueno, qué bueno que estén todos acá. Somos un qué montón. lindo. Somos un montón, siguen ingresando, vamos a ir esperando. Una gran Bien. convocatoria, qué lindo ver a nobles abogados interesados por el derecho de la familia. Sí, ¿Cómo la verdad estás, que Emilia? mucho se critica, ¿Todo ¿no? El bien? derecho de Muy familia, bien. porque no es fácil lidiar con cuestiones emocionales, tenemos que estar preparados para eso. Sin dudas, sin dudas. El derecho de familia es algo muy sensible que también te interpela mucho, por eso siempre Gisela se menciona esto, hay que tratar de tener la cabeza fría y el corazón muchas veces. Sí, sí, la escucha activa, porque muchas veces también vienen con un problema y termina siendo otro el de fondo. O sea, ver más allá y usar herramientas de negociación, de mediación, o sea, tratar siempre de no judicializar todo porque es desgastante para el cliente, para nosotros, y más si hay niños en el medio. Sí. Sí. Me dejaste pensando con eso que dijiste, viste que estamos de vacaciones, estamos en plena feria judicial, estamos con los chicos, que no sé qué, bueno, no sé cómo estás vos, pero no sé si se vio por ahí, igual voy a mostrar ahora porque todavía no comenzó, ¿no? Pero está por ahí. Estamos Ay, todos iguales. paternando, qué La grande, vida igual. también está por allá. Claro. Y este también es un tema, ¿no? En el derecho de familia, cuando empiezan, por lo general son las primeras consultas que empezamos a recibir cuando recién nos recibimos y tenemos nuestras matrículas, ¿no? Y qué importancia tener conocimiento para poder asesorar a nuestros clientes, en este caso puntual, de las vacaciones de invierno, ¿no? Con uno, con otro, si corresponde o no la cuota, también hay mucha información que por ahí se da por sentada porque se ve en las redes, no, porque está una semana con uno, con el otro, no me pasó la cuota porque dice que no corresponde, y el abanico es muy amplio en el derecho de familia, pero algo que también quiero remarcar es esto, es poder mediar, no todo se judicializa, hay que pensar que hay menores en el medio, por eso son casos en los que uno tiene que estar bastante frío, y también ver que si un caso te interpela demasiado, poder decir, no lo voy a agarrar. Exactamente. Yo creo que también hay que elegir las batallas que vamos a tomar, porque no todo es para batallar judicialmente. Tratemos siempre de ser imparciales, objetivos, ir desmenuzando cuáles son las cuestiones emocionales y cuáles son las legales que nos va a servir. El 80% de todo lo que nos dice el cliente, el 20% vamos a estar hablando nosotros, pero el 80% vamos a tener que tener una escucha activa y poder ir analizando, porque atrás de todo eso quizás hay enojos, hay cuestiones que no resueltas, emocionales, y nunca se van a ir contentos el 100% cuando sienten que hubo una injusticia emocional. Entonces, por más que lleguemos a una sentencia, no va a valer la pena si podemos tratar de darle paz
en un futuro inmediato, quizás con un acuerdo, un plan de parentalidad al cliente que le venga bien y que no tenga que estar atravesando todo esto con emociones a flor de piel, porque imagínate una persona que se está por divorciar, está en pleno duelo, quiere firmar cualquier cosa, pasa un montón de cosas en el medio, entonces tenemos que ser nosotros esos oyentes siempre objetivos, ¿no? Y tratar de evitar el menos desgaste posible para nosotros y para ellos también. Sin dudas. Bueno, no sé si alguien quiere poner la cámara, quiere contar de dónde son, hace cuánto que se recibieron. Empiezo yo. Empiezo yo. Bueno, mi nombre es María José, soy abogada, hace 15 años que ejerzo la profesión. Comencé cuando no había nada, no se tenía esto de la digitalización, o sea, ejercí en el modo antiguo, no tanto para o sea, la máquina de escribir, pero bueno, no teníamos redes, no teníamos grupos, no teníamos un WhatsApp, no teníamos guía, o sea, hay un montón de cosas que ahora vienen a allanar el camino del abogado recién recibido y que la verdad que hace a que la práctica sea más rápida, que podamos tomar el cliente desde otro lado, que podamos tener automatizado el estudio jurídico, que podamos captar más clientes, incluso que podamos estar quizás compitiendo con estudios más grandes si nos organizamos bien y tenemos todas las herramientas necesarias, y además si tenemos contactos como estos que tengo yo, que gracias que están acá, que esto es importantísimo porque no podemos hacer todo. Eso métaselo en la cabeza, que nosotros si estamos con el tema de la consulta, el cliente, tampoco podemos estar o sea, con los escritos, todo junto no podemos hacer, tenemos que tener una organización, y además de una organización, tener una estrategia, que esto lo hablamos mucho con Emi, el tema de ir capacitándonos en otras habilidades blandas, como quizás la comunicación, el marketing. Ahora tenemos en nuestras manos toda la información de lo que es LegalTech, que nos va a dar una ayuda tremenda, porque no viene a sacarnos trabajo, sino a darnos una ayuda importantísima. Bueno, en fin, este taller, que es, o sea, que es un más bien informativo, es para darle las pautas a ustedes para cómo empezar a ejercer en el área del derecho de familia. Porque muchas veces, al no tener esta estrategia, que estábamos hablando recién, de no imaginarnos cuál es nuestro mejor cliente, qué esperamos de ese cliente, nos llenamos de trabajo, nos llenamos de clientes, de casos que no son redituables para nosotros. Tenemos que tener en cuenta eso, si nos vamos a dedicar al derecho de familia y vamos a tomar todos los casos, y esos casos que no se pueden resolver, porque quizás no sé, el progenitor o la progenitora, ¿a quién le vamos a reclamar alimentos? Es insolvente. En esos casos siempre es mejor pensarlo y no meternos en todo, decir, bueno, darle las pautas al cliente, decirle, bueno, esto te sale tanto, siempre, obviamente, tratar de tener todo por escrito, de tener ya la carpeta preparada de lo que vamos a preguntar, qué documentación le vamos a preguntar al cliente, o sea, qué le vamos a pedir, ya tener todo esto automatizado, como acá tenemos a Emi, que es una genia de la búsqueda de nuevas estrategias para evitar colapsarnos, ¿no? De tener todo automatizado, de decir, bueno, ya tenemos las preguntas que le vamos a realizar, el tipo de cliente, cómo captar el cliente, todo esto lo tenemos que tener tenemos que tener la estrategia antes de comenzar a ejercer. Quiero acotar algo. Esto también forma parte de nuestro ejercicio profesional, la construcción de nuestro propio estudio jurídico. No es solamente estar con expedientes en el PJN o en la MED, ¿no? Formar el estudio jurídico propio es esto también, es poder encontrar nuestras formas de trabajar con nuestras herramientas. Hoy en día tenemos a disposición la inteligencia artificial, que no hay que tenerle miedo, pero también hay que usar la conciencia.
todos acá, la mayoría son abogados, o algunos estuve leyendo ahí en el chat que casi, hay muchos fallos donde si bien se permite el uso de la IA, también es importante el rol que nosotros cumplimos al controlar. Y el derecho de familia me noté algo muy importante que es esto, la parte de emocionalidad, porque el cliente llega enojado y frustrado porque su proyecto de vida fracasó o terminó. No son muy pocas, mejor dicho, las veces que terminan bien. Entonces, llegan a nosotros y esto, el 80% es emocional y el 20% es para reclamar. Por eso es importante que nuestra labor empiece antes. Y ese antes es esto, es poder automatizar nuestras tareas administrativas, como me gusta llamarle a mí, que siempre Majo me tira flores, poder tener este checklist, este poder de decir, bueno, para demostrar esto necesitamos esto. Bueno, voy por acá, voy por allá, busco. Y una cosa muy importante es no tener miedo a decir, no sé, lo voy a averiguar. Ahí, Majo, vos te devuelvo la palabra, ¿no? Fundamental. Lo primero que tenemos que hacer cuando viene el cliente, aparte de anotarnos todo lo que dice, si podemos ir anotando en la computadora o en una agenda, nombre, apellido, cómo nos capta, o sea, cómo llegaron a nosotros, es importante para tener estadísticas de cómo, o sea, cómo captamos al cliente, también eso nos va a servir para saber qué es lo que no está funcionando en cuanto a marketing, ¿no? Además, no darle presupuesto antes de tiempo, jamás. Tenemos que ir al expediente, tomar vista del expediente, y una vez que tenemos toda esa información, recién ahí nos volvemos a encontrar, volvemos a tener una nueva reunión, recién ahí le podemos pasar un presupuesto, pero ya en base a lo que vimos, porque el cliente nos va a contar el 20% de esta cuestión, nos va a contar todos sus problemas emocionales, pero si no vemos el expediente, el cliente no tiene por qué entender las cuestiones procesales, no sabemos si esto ya se homologó, si pasó la etapa previa, si ofrecieron prueba, si viene con 2 o 3 abogados anteriores y no se les pagó honorarios, que eso también nos va a dar la pauta de qué clase de cliente es y si queremos seguir nosotros con ese cliente. Todo esto, además, ver que quizás no solamente tenemos un expediente principal, sino tenemos varios incidentes, varios expedientes además que tenemos que tomar vista porque tienen perimetrales, o sea, hay tanto no en todo, derecho no de familia. todo caso es viable y rentable, ¿sí? No. Eso es importante. A ver, yo soy Nobel, abogada, y también me pasa mucho que me llegan muchas consultas y es importante poder frenar un minuto en esta vorágine y en esta emoción de que te ingresan tus casos propios y poder analizar que no todos son viables ni rentables. Y esto se logra teniendo una estructura, teniendo esta parte administrativa. Ustedes tienen que pensar en sus estudios jurídicos como una empresa, donde considerar el marketing, la administración, la parte de ventas, la parte de publicidad, la parte propia de la gestión del expediente, la gestión del cliente. Y me parece importante partir de esta base, de que puedan empezar a pensarse así. Sí, conocer qué tipo de cliente queremos, eso es re importante, porque yo al principio, les cuento desde mi experiencia, cuando te recibís, vienen todos los familiares, los vecinos, todo el mundo te viene a que vos le tomes el caso porque sos la joven abogada que se recibió en una familia que quizás hay muchos problemas legales y vienen, que tienen el desalojo de la abuela, que la sucesión, y te dejan, o sea, después no tenés una fiesta en paz, imagínate, de no saber decir que no, porque al principio es como que decimos que sí por el hecho de aprender. Entonces nos exponemos a situaciones que realmente no están buenas, porque quizás nos da vergüenza hasta cobrarles, por decirles, es mi cuñado, o sea, ¿cómo le voy a cobrar? Pero después nos pasa de que esa persona se enoja con nosotros y terminamos teniendo un conflicto familiar por no ser claros, por no decirles esto no lo tomo, a esto no me dedico, esto no lo conozco, de esto no tengo experiencia y esto es lo que va a pasar, o vi en tu expediente que realmente no es posible lo que vos querés, porque muchas veces ellos quieren escuchar, o sea, afirmaciones de lo que a ellos les parece porque lo escucharon en TikTok. Entonces,
estar preparados, ya si de antemano tenemos una estrategia de qué clientes son los que queremos, vamos a poder salir de esa situación. Y nadie se va a enojar con nosotros porque le digamos que no. A lo sumo se va a enojar un día, pero va a entender de que nosotros no nos dedicamos a todo. Entonces, saber decir que no es fundamental y saber qué tipo de cliente queremos es fundamental. Bueno, voy a tratar de ver si alguien hizo alguna pregunta o quiere contar algo, porque ahí en el chat hace un rato me apareció. Yo estuve admitiendo recién, así que le damos la bienvenida a todos los que se están sumando, que se sumaron últimos cuando ya estábamos conversando. Sí, esto va a ser grabado, esto va a quedar... Queda grabado, es una lo puedan ver. para la introducción al taller de Derecho de Familia, dictado por la doctora María José Núñez. Así que, si alguien quiere Sí, la idea es que el taller sea, ya de paso les voy contando, totalmente práctico. Porque como vos me decías, el otro día que pudiste presenciar el taller que tuvimos con el doctor Picón, el doctor Suárez y la doctora Tevez, no habías visto nunca en ningún taller que estén mostrando cómo presentar un escrito, que esto es fundamental. O sea, la teoría la tenemos todos, y más el abogado Nobel que se recibió recién, conoce más de teoría que yo en este momento, porque está con todo fresco, se acuerda de toda la jurisprudencia, todas las novedades, todos los cambios. O sea, ese colega teóricamente está bien parado. En cambio, en la práctica, no sabe cómo sacar del archivo un expediente. O sea, ya de por sí, nosotros ganamos tiempo. Yo siempre le digo a los abogados que asesoro, que vamos ganando tiempo. Si el cliente ya nos dice que en algún momento inició un expediente, ya de por sí ya estoy enviando el mail a la mesa receptora, viendo dónde tiene expedientes. Si está archivado, envío el oficio, voy al archivo, lo digitalizo, y ya gané un montón de tiempo, porque si vamos a esperar a presentarnos, que nos autoricen a tomar vista, que venga desde el archivo el expediente, vamos a tener un año esa persona esperando novedades, entonces vamos a ganar tiempo. Sin dudas, la práctica es totalmente distinta a la teoría, ¿no? Aprovecho y me presento porque quizás me ven hablando y dicen esta piba como charla. Yo soy Emilia, soy abogada, estoy matriculada en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Conocí a la doctora Núñez cuando hacía mi práctica profesional, ella me abrió las puertas del estudio jurídico y ahí conocí al resto del equipo, Walter, Gise, con los cuales me quedé, y la verdad es que siempre me apoyo en ellos para poder avanzar con la carrera, participo en algunas carpetas que me derivan, y bueno, la idea es siempre desde este lado de Nobel abogada, poder colaborar y contribuir para que la academia que creó la doctora llegue a más Nobeles abogados, porque yo me recibí y yo no sabía subir un escrito PJN. Como yo siempre le digo a María José, nunca tuve contacto con un expediente en papel, porque soy de la era 100% digital. Yo puntualmente me encargo de lo que es derecho a la salud, lo que son los amparos y todo lo que refiere a discapacidad en el estudio, pero bueno, me encanta participar en este tipo de talleres para poder aportar mi experiencia, y que por ahí a veces nos pasa que tenemos vergüenza de decir esto: che, yo nunca tuve un contacto con un expediente en papel, nunca fui a tribunales. ¿Por qué? Porque somos de otra era, ¿no? Y no hay que tener vergüenza. Y ahí leí un comentario recién en el chat para hacerlo un poco más dinámico. Susana nos dice que lleva casi un año recibida y no tiene clientes. Bueno, esto también es una realidad. Es muy difícil ser profesional independiente. Ayer justo hablaba con una colega también Nobel y decíamos esto, ¿no? Que por ahí romantizan ser profesional independiente, pero es muy difícil. Y por eso es tan importante participar de este tipo de talleres, que son prácticos, que es el ejercicio real de la profesión, y nada mejor que hacerlo acompañado. Es verdad, nada mejor que hacerlo acompañado, tal cual. Bueno, ahí leía al doctor Lucas
que me decía hace 8 años que estoy ejerciendo en la provincia de Mendoza, depende mucho del lado que va a estar el abogado. Creo que nos gusta la mayoría estar del lado alimentado y no del alimentante. La verdad es que no la pasa muy bien el alimentado, ¿no? O sea, el progenitor que tiene que pasar alimentos, ¿no? Porque ya de por sí tiene que pagar las costas, se siente como que es una injusticia, que quizás lo tiene en la mitad de la semana y de repente... Igual, acá perdón, no sé si sentir, perdón que no tengo la cámara, ando media complicada, pero creo que también estar del lado del alimentante también es súper enriquecedor. A mí me gusta nos más, permite, ojo. Yo la sí, publicidad que estoy haciendo ahora es para los que tienen problemas así de embargo. claro, nos permite ver también del otro lado, ¿no? Porque siempre claramente va a ser un poco más fácil estar del lado de quien reclama la cuota, pero también hay otra parte del otro lado que necesita también que se respeten sus derechos, porque hay muchos casos donde reclaman cosas que realmente corresponden, pero hay muchos otros casos donde los reclamos son infundados, donde se reclama más de lo debido, donde se inventan cosas, entonces también hay que un poco también estar del otro lado, también para aprender en el momento en el que se esté del lado del alimentado, ¿no? Sirve estar de los dos bandos. Respecto también de esto que decía, no me acuerdo quién comentaba esto de que no tiene clientes, aprovecho también, yo me presento, yo hace más de 5 años que estoy con la doctora Núñez, yo me recibí y de práctica no sabía absolutamente nada, lo mío era todo teoría, me llega una consulta de familia y me contacto con ella, la atendimos juntas, ella me abrió las puertas de su estudio, la atendimos juntas y a partir de ahí empezamos a trabajar juntas, ella me trató como una colega a la par desde el momento en el que yo estuve con ella, y después empezamos a compartir, esto también creo que era Susana o Roxana, alguien que preguntaba, esto también, ¿no? Buscar colegas, como decía la doctora, es muy difícil a veces estar solo en esta profesión, si bien es solitaria, pero buscar colegas donde tengan otra llegada al cliente, donde se puedan compartir casos, a veces tener las una red redes... de contactos desde la facu. Si estás en la facu, desde ese momento es importante estar atento de seguir con esa gente, o sea, que nos va a ayudar el día de mañana, no solamente en eso, muchos están en el Poder Judicial, muchos tienen contactos con peritos, que es tan fundamental tener el contacto de una mediadora, de un perito psicólogo, o sea, contar con todos estos, con esta red de profesionales, porque al momento de ejercer vamos a tener que necesitar un psicólogo, un asistente social, no somos abogados y nada más, tenemos que contar o sea, si vas a impugnar, por ejemplo, una pericia psicológica, ¿no? O sea, del equipo interdisciplinario, tenemos que contar con estos profesionales. Entonces es bueno quizás contar con contactos que tengan, que nos digan, sí, trabajo con él y la verdad que trabaja muy bien. Y eso en el taller lo vamos a brindar, porque la idea es no guardarnos nada, no guardarnos los contactos de la mediadora, no guardarnos el perito. No, aparte a mí, eso no me voy a llevar nada, todo lo contrario, yo lo que pueda dar y lo que pueda brindar, la verdad que para mí, yo creo mucho en el universo, todo vuelve, o sea, si yo doy, tarde o temprano a mí también me va a volver, porque de todo lo que yo doy, siempre vuelve. Y es fundamental que podamos ser empáticos con el colega que recién se recibe, porque yo me recibí y estaba totalmente sola, no había redes sociales, no había nada, y la verdad que no estuvo bueno. Entonces, en el momento de la pandemia, que fue esta era de la tecnología y todo, y teníamos más llegada, digo, yo no quiero ejercer en soledad, yo quiero estar en contacto con colegas y les tengo que enseñar, y ahí fue cuando empecé a trabajar con Walter, a Gisela, ya trabajar con otros chicos y les iba enseñando, y me pareció como que a mí me hacía bien, más allá de que, bueno, gracias, que ellos estén contentos con toda la contribución que les pude haber brindado, a mí también me hizo bien. Yo saber que ellos están creciendo, que están bien, que pueden ejercer la profesión y que puedan vivir de esto, porque es difícil vivir de la profesión cuando no trabajamos en una empresa o no contamos con algo fijo, no es fácil, al principio no es fácil.
Entonces, bueno, esta red de contactos que fuimos armando se empezó a llamar Primeros Pasos y bueno, estamos creciendo día a día y gracias a todos por participar. Son todos los Justicia al Éxito, dice acá Walter, porque bueno, el estudio jurídico que tenemos se llama Justicia al Éxito. Quiero aprovechar que Margarita Castillo tiene la mano levantada para ser un poco más dinámico. Si querés habilitarte el micrófono y preguntarnos algo. Sí, está muy linda la charla, la verdad que muy agradecida por este encuentro y que sean tan solidarios con el conocimiento que tienen. Bueno, yo estoy estudiando todavía, me faltan un par de materias, sigo estudiando, pero tengo justo un caso que es de familia y es de mi ahijado sobrino, ¿no? Y no sé si lo podemos presentar. Conto, escuchamos acá, la verdad que es eso, un ida y vuelta. Ah, perfecto. Claro, porque yo no sé cómo ayudarlo, porque da mucha pena, porque él es un excelente papá cuando estuvo con su mujer. Bueno, en definitiva, ella no lo quiso más, bueno, él decidió dejar la casa, siempre estuvo presente con el hijo, siempre, nunca dejó de pasar la cuota, pero ella es como muy caprichosa y no lo deja ver, no deja que la familia lo vea tampoco al nene. Siempre le pone pretextos, o por ejemplo, quedaron de acuerdo todo de palabra, porque él quiso poner abogados, en realidad no quería poner, pero bueno, después lo tuvo que poner porque no lo dejaba ver al nene. Y bueno, el nene ahora ya está en primer grado, donde tiene toda esta dificultad continua que ya no sabe para dónde ir. Pobre, el otro día fue a denunciarla a la chica a una comisaría porque no sabía qué hacer, y la comisaría le dijeron, no, acá no podés hacer nada, tenés que poner un abogado y hacer visitas, o sea, pero ella no cumple con las visitas, o sea, no lo deja ver, y ahora él hizo pareja nuevamente, y bueno, la pareja nueva tiene una nena, y bueno, ahora es peor todavía, porque él le sigue pagando todo, le compra, en su momento incluso habían acordado que cada uno pasaba las fiestas y cuando llegó el momento de mi sobrino, se acercó hasta el lugar a buscarlo y no se lo dejó ver. No hubo forma de que él pudiera estar una fiesta con él, y bueno, es como que son caprichos de ella y él la deja ver desde la puerta de la casa. Y, y entonces él trató, como le digo, quiso hacer un régimen de visitas, pero no lo logró al final, entonces no sé cómo ayudarlo. Claro, lo ideal es que logre tener un plan de parentalidad para tener ya organizado su vida, porque si no va a estar siempre esta dificultad de que si voy o no voy a buscarlo, que cuando vos podés, o sea, y no es la idea, y aparte por un tema de vida, también para la otra persona, incluso para la progenitora, que vos me decís que le pone peros, pero a medida que vaya creciendo la criatura, ella también va a tener su vida y va a necesitar una organización, saber con quién le toca las fiestas, con quién le toca las vacaciones. Entonces lo ideal es que tengan un plan de parentalidad ya armado, porque por más que ella se oponga, tarde o temprano, o sea, lo que tiene que intervenir ahí es el equipo interdisciplinario del juzgado y verla, o sea, si no hay ningún impedimento, él es un buen papá y todo, o sea, la nena va a querer estar con su papá también, entonces tarde o temprano lo va a lograr. Lo ideal es que vos puedas aconsejarlo, pero que tengas una mirada imparcial para que puedan llegar a un acuerdo, porque si a veces nos toca, ¿no? En lo profundo, a mí me ha pasado con familiares cercanos, y te sentís esa injusticia y te da tanta bronca que no podés ser objetivo. Entonces tratemos siempre de quizás esos casos derivarlos y que él pueda apoyarse en alguien que no esté inmiscuido en el rol familiar, para que vos no tengas esa carga también de sentirte esa presión de que lo tenés que acompañar en todo, y que tenga un abogado o una abogada de confianza para que pueda llevar a un buen puerto, ¿no? Sí, acá, perdón, lo principal es iniciar un expediente si no se pudo. No, dice que ya se inició, por lo que entendí. No lo escuché. Bueno, se denuncian los incumplimientos, acá también hay un delito penal, que es el delito de impedimento de contacto, también se puede denunciar. Sí, también. El delito penal, que también es como que le mete un poco de presión.
Claro, por eso él fue a la que lo comisaría haga. para ver si de alguna manera podían como obligarla a ella que lo deje ver, porque ella no quiere, porque se capricha y porque está como celosa. Ella pensó que él no iba a volver a formar una pareja, y como lo ve bien ahora, le hace peor, peor, no. Nosotros lo que pedimos en estos casos es que intervenga el abogado del niño. Esto es lo que estamos utilizando, o sea, tratamos de que como el niño tiene derecho a ver a su papá y a su mamá, pedimos intervención o del equipo interdisciplinario del juzgado para que evalúen, o sea, por la voz del niño, que se lo escuche, es fundamental que se escuche, y más con 6 años, seguramente esa nena va a decir que quiere ver a su papá. Es un varoncito él y es muy pegado al padre, es muy pegado al padre, y después, viste, ya yo calculo que en todo esto de que la mamá no lo deja ver, empieza, viste, como a decirle cosas al nene, que lo termina el nene, no quiero ir, ahora no quiero ir, porque vos tenés otra hija, ¿entendés? Entonces es como que pasa eso, que ella le llena la cabeza al hijo para que no vea a su padre, porque tiene otra nueva pareja y tiene una nueva hija. Y, y mi sobrino ya no Claro, sabe qué capaz hacer. que lo que ahí puede proponer, o sea, eso lo tiene que hablar con el abogado. Yo no puedo opinar de casos que ya iniciaron otros colegas, pero ponele que sería un caso aparte, ¿no? Yo lo que propondría como abogada es decir, bueno, sí, en la misma audiencia, decir que intervenga el equipo interdisciplinario o que intervenga el abogado del niño para que se lo escuche al nene, y además que tenga un seguimiento terapéutico, que ahí va a salir seguramente si hay una intervención de un adulto que está impidiendo el contacto, y eso se denuncia, como decía la doctora Tevez, se denuncia. Pero bueno, apoyémonos en otros profesionales como los psicólogos. Bueno, buenísimo, muy claro, yo más o menos para orientarlo, porque él inició con una abogada, pero no llegaron a nada, porque la abogada le dijo, vamos a mediar. Viste que como escuché que ustedes al principio dijeron, vamos a tratar de que ella afloje. Bueno, lo que hizo fue citarla a la mamá, lo citaron a él, hablaron en ese momento todo de acuerdo, pero no hubo nada Claro, firme. acá, perdón, según lo que entiendo, no hay un expediente iniciado. Entonces, No, si hay un acuerdo solo de palabra, tampoco hay un incumplimiento por parte de la madre respecto de ese acuerdo, pero sí hay un impedimento de contacto, porque en los procesos de familia, y esto fue con la reforma del 2015, los menores dejaron de ser un objeto de derecho para pasar a ser un sujeto de derecho. Por esto lo que la doctora dice, la Convención del Niño, en el artículo 12, dice que los menores tienen que ser escuchados. Los niños tienen que ser escuchados, porque hoy son los sujetos de derecho. Entonces, lo que yo haría, en base a lo que decís, Margarita, es iniciar un expediente urgente, porque ya cuando hay una intervención de un juez, cuando hay una intervención de un equipo técnico y demás, también pedir que tome intervención el abogado del niño, porque a veces no los designan directamente, uno lo tiene que pedir, y a veces hasta fundamentar, cuando es un derecho igualmente de los niños, pero a veces se tiene que pedir, es iniciar el expediente y pedir un régimen de comunicación. Ahí mismo también se puede llegar a acordar la cuota alimentaria, y ya queda todo en este acuerdo del plan de parentalidad, y queda, en caso de que alguno de los dos incumpla, ya también hay un expediente iniciado como para denunciar el incumplimiento, y que ahí sí se obligue a la otra parte a cumplir con lo que se comprometió, ¿no? Con lo que estaba pactado. Claro, genial, buenísimo. Bueno, me queda claro, entonces yo ya más o menos lo oriento como para que él se quede tranquilo. Gracias, Margarita, por traer este ejemplo, y aprovecho, doctora Núñez, si te parece, arrancamos con la masterclass para contarle a todos los que están conectados hoy. Agradecemos nuevamente que dispongan de este tiempo para poder contarles del taller. Suena el teléfono: doctora, necesito alimentos para mi hijo. ¿Qué hacemos en ese momento como nobles abogados recién recibidos? Primero, ¿no? Lo que yo haría, ¿no? Primero que venga, o sea, por lo general, el cliente que viene con una cuestión de familia quiere una asesoría presencial. No todos los casos se pueden tomar online. Por eso es importante que tengan en cuenta que si recién están comenzando a ejercer y no tienen oficina, los colegios de abogados brindan oficinas que podemos sacar turno, podemos ir con acompañantes. También hay oficinas por horas, hay coworking, o sea, podemos ir incluso al colegio de abogados, hay
cafeterías, donde podemos tener una asesoría presencial, porque el cliente de familia no viene solamente con una cuestión jurídica, viene con un montón de emociones, entonces en el medio quizás no solamente tenemos que pedir alimentos, tenemos que iniciar el divorcio, quizás tenemos que pedir una exclusión porque hay violencia. Entonces, no solamente, a veces no es solamente quedarnos con, viene por un tema de alimentos, no. Viene por un montón de cuestiones, porque dentro o sea, ¿tiene el problema de alimentos? Sí, esto es lo que le urge ahora, le urge pedir alimentos, pero podemos tener otras cuestiones a la par. Entonces, escucharlos y escucharlos de manera presencial me parece lo más indicado. Ya de por sí, ya tenemos, cuando se van a comunicar, pasarle lo que sale la consulta, porque también muchas veces, o sea, los casos de familias piensan de que los vamos a atender gratuitamente. Y ahí tenemos que tener a mano todos los datos de la asesoría gratuita, de los colegios de abogados, para poder brindarles también esta información, porque no todos cuentan con dinero como para pagarnos la consulta. Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso. Es decir, bueno, ¿que este cliente cuenta con trabajo? O solamente, o sea, o es una mamá que quizás no tiene dinero para pagar ni siquiera una consulta. Y ahí para eso vamos a poder apoyarnos en la asesoría gratuita de los colegios de abogados, en el patrocinio gratuito. Vamos a tener que estar, o sea, tenemos que pensar qué documentación le vamos a pedir, si necesitamos mediación. En Capital tenemos la mediación, por eso es importante contar con una mediadora de confianza. Eso también lo vamos a brindar en el taller, vamos a darle los contactos para que ustedes puedan probar con la mediadora que usamos nosotros en el estudio, o sea, que con la persona que contamos, o pueden buscar también recomendaciones de otros colegas. También tenemos que ver si hay expedientes iniciados, cómo inicio el expediente, si lo tengo que sortear en provincia, en juzgado de paz. Ahora, con la reforma del Código Procesal, tenemos la posibilidad en provincia de Buenos Aires de iniciar directamente en el juzgado de paz, podemos pedir etapa previa, o podemos directamente iniciar la demanda. Todo esto lo tenemos que ver luego de tener la consulta, ¿no? En la consulta van a venir con un montón de información, un montón de información, y en eso vamos a ir pidiéndole todos estos datos y viendo si tenemos que ir a ver un expediente, quizás se inició en un divorcio, un plan de parentalidad, o sea, se acordó, y ese va a ser el principal, ese es el que nos va a dar la competencia. Entonces, para que no nos pidan la incompetencia, cuando lo sorteamos directamente, pedimos la conexidad ahí. Ya de por sí, nos vamos a ir adelantando, pedir el desarchivo de ese principal, porque va a tramitar por incidente. Todo esto lo vamos a ver en estas clases. Vamos a ver toda la práctica y las buenas prácticas posibles, como para que ustedes se vayan adelantando, puedan ir a pedir el desarchivo, puedan pedir la sustitución de patrocinio. Todo esto lo vamos a enseñar en las clases que vamos a ir dando. Vamos a ver casos de punta a punta, o sea, vamos a ver los casos reales, todo lo que sea caso real. Vamos a ver el proceso de divorcio, régimen de comunicación, alimentos y filiaciones. Eso es lo que vamos a ver. El seguimiento hasta el sorteo de la demanda. Si va por etapa previa, no va por etapa previa, todo esto lo vamos a ir viendo. Vamos a hacer un mapa de los casos. Mapa práctico. Escuchar sin interrumpir. Bueno, esto nos cuesta un montón esto, pero bueno, sí, lo tenemos que hacer. A mí me cuesta un montón, pero si tenemos una escucha activa, vamos a sacar mucho más información. Quiero decir algo, esto de reforzar la importancia de la consulta, ¿no? Porque nos escuchan que repetimos sobre la consulta y la estructura. ¿Por qué? Porque es nuestra base. Nosotros en esa consulta vamos a tener toda la información, lo que hablábamos antes, la parte emocional, la parte real, lo que hay para reclamar, a quién, por qué, cuándo me va a convenir reclamarle quizás al progenitor no conviviente y a los abuelos, y un montón de otras cosas. Entonces, en la consulta uno identifica el conflicto de fondo,
los datos claves del caso, y también esto de detectar la urgencia, ¿no? Ahí, María José, vos me vas a poder ayudar un poco más. Sí, en las cuestiones de alimentos se va a pedir la tutela judicial efectiva, o sea, para que nos fijen alimentos provisorios. Todo esto hablarlo con el cliente, cómo va a ser el proceso, y además con la reforma, ya de por sí cuando presentamos la demanda, nos van a resolver en 15 días la cuestión de alimentos provisorios. Bueno, esto también es de buena práctica. Por ejemplo, ¿no? Cuando nos traen a la consulta la documentación, muchas veces nos pasan que vienen y nos traen documentación y la tenemos que digitalizar, esto no está actualizado, y ahí también demoramos un montón de tiempo. Entonces ya de por sí, cuando viene el cliente, le vamos a pasar honorarios para pedir la partida de nacimiento actualizada, la de matrimonio, cosa de ir adelantándonos. Perdón, aporto un tip, una trampa. Yo cuando no cuentan con las partidas actualizadas, presento la partida que tengan, digo que es una partida actualizada o lo omito, y en caso de que nos intimen también ya se va ganando el tiempo para la presentación de la demanda, porque es súper importante. A veces uno, no sé, reclama el niño tiene 10 años y en ese momento quiere reclamar alimentos, hay que también hacerle entender al cliente, porque a veces esto no lo saben y no lo entienden, que los alimentos se deben desde el momento en que se pone en mora al alimentante. No es que yo voy a reclamar los 10 años que vivió mi hijo y que yo lo mantuve sola, sino que es a partir del momento en el que se pone en mora. Se puede también igualmente poner en mora al alimentante mediante una carta de documento, ¿no? Pero en caso de que haya que presentar una demanda urgente y no se cuente con una partida o con alguna documentación actualizada, se presenta la que se tiene y después el juzgado va a intimar a que se actualice o a que se presente lo que corresponda. Eso es como una trampita también ahí procesal que se puede hacer. Sí, sí, y mientras ir pidiéndolo, yo lo que hago es pedirlo a la par, o sea, ya me trajo la documentación, sé que no están actualizadas, estoy pidiendo las partidas de antemano. Imagínate, en un divorcio sí o sí vamos a tener que presentarlas y actualizadas, más allá que podemos iniciar, más en una cuestión de alimentos que es urgente, vamos pidiendo a la par, entonces nos podemos ir logueando, es muy fácil. Todo eso lo aprender en el curso, ¿no, Majo? Eso lo vamos a ver en el taller, sí, sí. Vamos a ver esto, cómo ver expedientes en la MET, en el PJN, cómo pedir autorización. Tenemos que pedir autorización porque los expedientes de familia no es que están para todo el público, sino que tenemos que presentarnos, tomar vistas, vamos a poder ver modelos de nuestro usuario. Perfecto, perfecto. Yo hago todas las cosas que quizás un Nobel le da vergüenza. Vos ya sabés que no, vos a mí me encanta mi participación porque son todas estas preguntas que por ahí a veces pasa que nos da vergüenza decir, ¿cómo pido una partida actualizada? O tengo la partida de mi hijo, ¿cómo no sirve? No, sí. No, yo lo enseño eso, e incluso le ingreso. Sí, es fundamental. Y ahí Gise decía que aparte, nosotros podemos cobrarle honorarios por ese trámite, porque ese trámite lo hace la gestoría. Entonces ya de por sí no solamente vamos a cobrarle una apertura de carpeta, la apertura de carpeta va, o sea, los gastos que vamos a tener al inicio, la estrategia, la carpeta que vamos a ir armando, y además le pasamos los gastos de la gestoría. Eso también aparte. Después todo lo que le vamos a pedir, la documentación, podemos pedirles comprobantes. Hay que preguntarles también la edad de los niños, si están en algún tratamiento psicológico, médico. Exactamente. Todo esto es importante, si hay un CUT también es importante. Ahí venía también mi comentario de color, cuando el niño tiene alguna discapacidad, no es la misma cuota que para un niño que no la tiene, entonces hay que considerar muchas cosas y todo esto lo vamos a profundizar en el taller. Y el último ítem que me parece súper importante, yo al menos que no ejerzo diariamente el derecho de familia, sino muy esporádicamente cuando me llega alguna carpeta, es los datos del otro progenitor, ¿no, Majo?
Sí, sí, porque me ha pasado de tener clientes que no tienen contacto con el progenitor hace años y después, no sé, de 10 años, dicen, bueno, le voy a reclamar y no saben dónde están viviendo, si se fueron a otra provincia. Ya de por sí que se vaya a otra provincia no significa que no podemos accionar, porque ahora es súper más fácil que antes. Ya directamente pedimos notificar por medio de carta documento, le mandamos una carta documento o tratamos de tener un contacto de algún colega en otra provincia donde le vamos a hacer llegar la cédula para que nos diligencie. Todo esto tengámoslo en cuenta que lo podemos hacer. Podemos pedir informes al registro de las personas, a la Cámara Electoral, para saber dónde está domiciliado. Excelente, excelente. Pasamos a la etapa 3, que sería mediación o demanda directa. Y depende, ¿no? Depende, Palabra porque por mágica, ejemplo con la depende. reforma, claro, con la reforma ahora te dan las opciones. En Provincia de Buenos Aires tenés la opción, como ya te decía, juzgado de paz, pedir etapa previa o presentar directamente la demanda. Si vos te encontrás con que el cliente te cuenta que es un incumplidor reiterativo, ¿no? ¿Para qué vamos a ir a una mediación? ¿Para qué vamos, o sea, directamente, ¿para qué vamos a ir a etapa previa? Directamente presentamos la demanda, ¿para quién? Sí, a veces también O puede sea, si pasar ya sabemos. que el progenitor al que se le está reclamando no tiene ganas de atenderte y no tiene ganas de hacerse cargo, entonces vos decís, la mediación es seguir dilatando y hay que ir directamente a la demanda. Bueno, todas esas cosas las vamos a evaluar con los ejemplos en el taller. Sí, además tengan en cuenta que, por ejemplo, lo que es mediación es online, también tenemos que tener preparados, es una pavada, pero por ejemplo, ¿no? Si al cliente no le hiciste, mirá, bajate en la aplicación, el Zoom, que nos tenemos que conectar, que tenés que tener el DNI a mano, el cliente quizás vos le pasaste el link de ingreso y todo, y no tiene ni idea, y el día de la audiencia no se conecta, y ahora con la reforma, las incomparecencias, tienen multas, la verdad que altas, muy altas. Entonces tengamos en cuenta eso para evitar a que nuestros clientes tengan ese conflicto. Es preferible decirle, vengan a nuestro estudio, nos conectamos juntos, o probamos un día antes cómo ingresar, porque por ejemplo en Eso Provincia de también Buenos Aires forma parte de lo que hablamos al principio, ¿no? La importancia de la parte administrativa, de armar nuestro estudio. Esto también forma parte de nuestro trabajo, al menos cuando recién empezamos, que somos el pulpo haciendo un poco de todo. Acá quiero agregar otra vez, no tengan miedo a apoyarse en otros colegas. es fundamental, Sin vergüenza, es fundamental. sin vergüenza. Cuando tenemos el expediente en marcha, ¿qué pasa? Bueno, ahí tenemos que ver, porque, o sea, nos van a fijar audiencia, al cliente tenemos que avisarle que no puede faltar por estas cuestiones, o sea, porque el cliente a veces se piensa, no, yo estoy trabajando, no me puedo conectar. No es así. Y no es así. No, por supuesto. No es así, o sea, si ya está judicializado la situación, tenemos que hacerlo entrar en conciencia al cliente de que no es que no pasa nada, no, le van a poner una multa, o sea, si él viene reticente y no está pagando la cuota alimentaria, lo van a inscribir en deudores morosos, a nosotros no, se nos va a hacer eterno el expediente, lo van a ejecutar, le van a ejecutar los honorarios, y la verdad que no le conviene a él, no nos conviene a nosotros, entonces también nosotros podemos hacerle firmar consentimiento informado, que a él le dimos la notificación de la audiencia, que es tal fecha, y que nos firme, porque también después dice, no, mi abogado no hacía nada, porque eso te encontrás con la mayoría de los clientes que te dicen, no, mi abogado no hacía nada, y no es así, quizás tenemos un cliente difícil que no se presenta a la audiencia, entonces bueno, todo esto pasa en familia un montón. Pero ¿qué pasa si el cliente no puede acudir a la audiencia por cuestiones de trabajo? Pero ahí el empleador, si se lo notifica, tiene la acreditación y tiene, en este caso es viajante y transportista. Y bueno, pero, o sea, no se lo notifica de un día para el otro, tiene que... Ahí, perdón, ahora mayormente las audiencias son virtuales, ¿no? En caso de que todavía hay algunos juzgados que siguen fijando audiencias presenciales, como se avisa con un plazo bastante mayor a un mes, seguramente.
es muy difícil que Varios fingen meses. audiencias muy cercanas, pero en ese caso lo que se hace es justificando que no tiene, no sé, una permanencia fija en el domicilio, además, que no sabe si ese día va a poder estar o no, se puede pedir que la audiencia se haga de modo telemático. Tal cual, tal cual. E incluso también, si es por medio telemático, podemos pedir que sea presencial, porque puede ser que el cliente no conoce de red, o sea, no sabe conectarse, no tiene un buen celular, no tiene Claro, cámara. al revés también. O sea, si el cliente no tiene cámara del celular, no sabe usar, no se sabe bajar la aplicación de Microsoft Teams, por ejemplo, que es la aplicación que usamos en Provincia de Buenos Aires, ahí nosotros tenemos la posibilidad de pedirle al juez de que por estas cuestiones, por un tema de defensa en juicio, que se pueda ser presencial la audiencia. Bien. Después hablamos. Bueno, ¿puede ordenarse la retención directa del sueldo? Sí, claro que sí. Fijarse una cuota alimentaria provisoria. Sí. Ordenarse la retención directa del sueldo, que es lo que recién mencionamos. Bueno, todo esto, cuando hablamos del expediente en marcha, lo vamos a desmenuzar en las clases que vienen a continuación del taller, que son todo el mes de agosto, los martes. Sí, sí. Los miércoles. Perdón. Miércoles. Acá Dani dice, ya me hice parte y está efectivamente notificado. Entonces, ¿sigo como si no hubiera pasado el tiempo? Ahí no sé de qué está hablando. O sea, si se presentó. Sí, acá Doc había dicho que es un expediente ya iniciado, que se había notificado de una ejecución de alimentos y que el alimentante nunca se presentó, entonces yo le dije que se presente primero en el expediente, que vea si realmente está notificado, porque a veces los clientes creen una cosa y es otra, y ahí contesta eso, que, claro, dijo que se presentó y que efectivamente está notificado del embargo, creo que era un embargo. Entonces, Doc, ahí lo mejor es llamar al abogado de la otra parte. No tengan miedo de llamar al abogado de la otra parte y llegar a un acuerdo, porque imagínense, va a tener la retención directa, el embargo de los alimentos, o sea, la ejecución de los honorarios del abogado de la parte actora. Es un montón. Entonces el cliente ahí en ese momento, ¿qué dice? Renuncio. Nos ha pasado un montón de veces. Dice, bueno, renuncio, pero tampoco es la solución, porque esa persona tampoco va a poder tener un trabajo estable en ningún lado, porque va a estar de trabajo en trabajo renunciando para evitar pagar la cuota alimentaria. Entonces, que entren en conciencia de que esto se le va a hacer peor. Claro, ahí dice que no hay abogado en la otra parte porque la persona nunca se presentó. En ese caso, tenés que presentarte y avanzar con el expediente a como venía. Hay que ver también el tiempo que entiendo que es la madre, dejó pasar, porque también una no es que puede dejar, bueno, dejo pasar 10 años y después me presento y le quiero sacar todo, entonces hay varias cuestiones ahí para analizar en base al expediente. Pero sí, en principio presentate y seguí. Hola, Dani. Sí, estoy consultando, soy yo la que consulta. Sí, ahí lo que podés hacer es verificar si esta persona, el demandado, tiene un trabajo registrado. Podés ingresar a la página de ANSES, a la parte de CODEM, pones el quit y ahí te va a aparecer la obra social que tiene y la empresa que lo tiene empleado. Y ahí claro, pasa que este señor era trabajador en relación de dependencia del Estado y él se jubiló. Entonces, a partir del día de que se jubiló, no volvió a pasar una sola cuota, porque antes se lo descontaban de su sueldo. El tema es que se inició esa ejecución, yo ahora voy a iniciar aparte un incidente de modificación de alimentos, porque incluso tengo una prohibición de acercamiento entre ambos progenitores, entonces no puedo ir por la vía administrativa previa ahora. Claro, tenés que esperar a que se venza. Voy a iniciar la modificación directamente de alimentos para que lo vuelvan a notificar, pero por otro lado, pero a la vez tiene este expediente. La jubilación. Claro, tiene este expediente de ejecución anterior que incluso el mismo señor la amenaza a la madre diciéndole, yo no te voy a pagar nunca, total, cuando vayan a notificarme nunca estoy, yo no estoy en mi casa. Y el hombre se va, no atiende, entonces no lo pueden notificar. Bueno, igual ahí igualmente, existen las cédulas bajo responsabilidad. O sea, se lo notifica igual y el proceso sigue avanzando. Y en alimentos ahora podés pedir por WhatsApp.
Claro, mi duda era esta, como había sido notificado en el 2021 y ese expediente nunca avanzó porque la otra abogada, no sé, desapareció, no volvió a hacer nada, si yo puedo tomarlo y arrancar desde ahí, o sea, pedir una actualización del monto o pasar el monto total de la deuda. Sí, Sí, una de por sí hay que ver Perdón, en qué Doc. etapa está, ya tiene sentencia por lo que vos me decís, o directamente estaba en el inicio. Estaba en el inicio. Ah, bueno, primero sustituir al abogado anterior. ¿Eso lo Ujú. hiciste? No, solo me he hecho parte para poder verlo en el sistema y Bueno, me ha llegado eso a todos los colegas es muy importante. Muy importante poder pedir, o sea, notificar al otro abogado de que vamos a intervenir en esta causa porque nos pueden hacer una denuncia en el colegio de abogados. Entonces tengan cuidado con eso, porque se da mucho más entre abogados las denuncias que cliente-abogado, ¿eh? Entonces traten siempre, antes de tomar un caso, agarrar y hacer la sustitución. Es súper fácil, ingresan a Colproba con los datos del abogado, lo notifican y eso lo acreditan en el expediente y así se cubren de cualquier denuncia. Esto lo aclaro siempre porque a veces uno dice, bueno, el abogado anterior lo abandonó, ¿no? Decís, bueno, lo abandonó. Pero resulta que le deben honorarios y ese abogado quedó negado. Entonces, siempre tratar de nosotros no solamente llevarlos por lo que dice el cliente, sino de seguir los pasos previos. Decir, bueno, me voy a presentar en este expediente, primero sustituyo al abogado, tomo vista solamente para darle un informe de la situación al cliente, pero siempre sustituyendo al abogado anterior, por lo menos mandarle un mail o algo como para evitar conflictos. Y acá también en caso, porque entiendo que hay cuestiones de violencia, porque hay un impedimento, Sí. los impedimentos igualmente, las medidas de previsión de acercamiento y demás medidas tienen un plazo, no son eternas, entonces hay que ver también los plazos, y en caso de que la medida se encuentre vigente, también se puede pedir la venia al juez para que se lleve, por ejemplo, adelante una audiencia. Sí, tal cual. Bueno, eso es un consejo, cada uno se va a manejar como considere, pero por un tema de ética nosotros tenemos obligación. En Capital Federal tenemos que enviar una carta documento, por ejemplo, notificando al abogado anterior para que podamos intervenir en el expediente y no tener problemas. ¿Qué más preguntas? Doctora, perdón que le interrumpa un minutito hablando esta cuestión que la doctora Tedes le respondía, creo que a Dani, la cuestión de la práctica y procesal respecto a este caso. Me parece muy prolija la respuesta que le dio y bueno, cómo abordó las situaciones que ella iba preguntando. Cuando usted una parte dijo, me llamó mucho la atención, que seguramente, y puede pasar porque los clientes o escuchan mal o tampoco tienen por qué entender lo que decimos una cosa y ellos entienden otra, o a veces entienden lo que quieren, pero no de mala fe. Muchos clientes mienten, tengan en cuenta que muchos clientes mienten, y tengan en cuenta que muchos clientes también, como dijo la doctora en su momento, no le pagaron el honorario al abogado anterior. Por eso es que el abogado, no es que la gente viene y te dice, no, el abogado hace como 2 años que no hace nada, pero no te dice que no le pagó honorarios. Entonces, nos ha pasado, es un tema muy delicado, como decía la doctora Núñez, perdón que le robe unos minutos para hacer este comentario, ¿no? Pero es muy importante, antes de tomar intervención, como decía la doctora, de poder sustituir correctamente el patrocinio. En la provincia de Buenos Aires, Colproba te da la notificación formal por la página de Colproba, buscás la matrícula, mandás la notificación y sustituís. Y en Nación, en Capital, sustituís por carta documento, lo notificás por esa vía, porque así te resguardas legalmente de cualquier denuncia por parte del colega interviniente que estuvo antes en esa causa, ¿no? Entonces es importantísimo cómo sustituir al colega. La colega en este caso decía, yo me presenté para ser parte. Bueno, por ahí son términos que a veces se confunden. Te puedes presentar, Dani, para pedir una autorización, a veces cuando hay menores son causas privadas, una autorización y tomar vista de ese expediente, pero no te puedes presentar como patrocinante de la parte porque no lo sustituiste todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos. Yo sinceramente soy bastante relajado con esas cuestiones, o sea, ¿qué quiero decir? Que no soy muy aferrado a los términos, porque por ejemplo van a escuchar abogados en la provincia de Buenos Aires más, que dicen, no, la etapa intermedia en el proceso de alimentos no existe por tal o cual motivo, o más en el derecho penal, no, que la etapa intermedia, hay 2 etapas, debate oral, bueno, este es un tema aparte de otra rama del derecho, quiero decir, ¿no? Pero hay
muchos colegas que son muy doctrinarios y muy de los conceptos técnicos, digamos. Yo no soy así, pero bueno, está bueno aclarar estas cuestiones, más que nada, porque te vas a encontrar por ahí con algún colega que te hace alguna chicana y te dice, no, pero estás usando mal los términos y no sabes nada. En este caso, Sí, estamos ahí para siempre ayudarlos agrego, en Doc, todo. Sí, siempre cuando uno, lo que yo estilamos hacer en el estudio es, en el escrito donde se pide autorización para tomar vista, es dejar un renglón que diga que nos presentamos solamente para tomar vista del expediente y evaluar la pertinencia de aceptar o no el patrocinio y demás, sin que implique notificaciones a la otra parte, sin que implique ningún acto procesal. Eso también nos resguarda a nosotros de cualquier eventual notificación o cualquier eventual otra cuestión que pueda llegar a surgir. exactamente, sí, sí, sin que implique ningún tipo de sustitución de patrocinio. Es muy importante, como les decía, porque nosotros estamos para ayudar, para acompañarlos, para este tipo de consejos, pero en la práctica, en el día a día, no siempre te encontrás con colegas copados, siempre te encontrás por ahí con alguno que te quiere chicanear y te dice, no, no sabes nada, qué término estás utilizando, etcétera. Ahora, más que nada, también para dejarla continuar, doctora, el tema honorarios, ¿no? Usted hablaba de la consulta. Bueno, la consulta es importante en estos casos, como decía hace un rato, tener a la mano los números de teléfono, direcciones del patrocinio jurídico gratuito del colegio, la defensoría, en este caso pública, para poder derivarlos en caso de que sea gente de bajos recursos, porque también, como decía la doctora Emilia hace un rato, hay que ver qué casos son viables y qué casos son pertinentes poder tomar para no acumular trabajos que no nos pagan. Lo mismo pasa Perdón, con el derecho de aprovecho de decir, alimentos. los honorarios son de carácter alimentario para nosotros, entonces no hay que tener vergüenza de cobrar la consulta o de decir, esto no es viable porque me va a llevar en el tiempo y no voy a ver plata rápido y el alquiler no me va a esperar a que yo pueda cobrar algo en mi caso. Digo, importante es poder separar y no sentir vergüenza ni miedo a decir, no me va a servir para mi realidad. Quizás hay otro colega que sí, porque ya armó la rueda, pero digo, a los nobles nos pasa eso, que por ahí queremos agarrar todo, porque queremos empezar a armar las redes, pero después vemos que nos consume muchísimo tiempo. Y algo muy importante para agregar acá, es que uno además de honorarios también carga con la ansiedad del cliente. De hablar de los clientes que por ahí no nos dicen la verdad de todo, por ahí nos ocultan información, o esto de que no, el otro abogado no hizo nada, y en realidad, para darle un poco el cierre a esto, además de tomar vista en el expediente, es pegarle un llamadito al otro abogado, porque recordemos que nunca hay conflictos personales entre letrados, ¿no? Sino que estamos defendiendo derechos. ¿Me corregirán? Sí. ¿Me corregirán? Acá hay una pregunta que dice Grisel, si alguien me contacta, ¿yo podría indicarle que la entrevista tiene un costo de honorarios que debe abonarse previamente y luego coordinar día y horario? Sí, debes hacerlo, no es que no es si podés, claro. Porque es lo mismo, digo, ¿no? Un ejemplo sonso, pero que vayas a la panadería y digas, bueno, ¿me puedo comer una docena de facturas y después te la pago? Es como, no, me la tenés que pagar antes de que yo te dé la docena de facturas, ¿no? Aparte, es una obligación que nosotros tenemos como abogados, la consulta se cobra, tenemos en provincia y en nación, tenemos las leyes de honorarios que ahí dicen cuál es el piso mínimo, porque también si no estaríamos como teniendo una conducta desleal, ¿no? Para con los otros colegas, si yo te ofrezco todo gratis y el otro colega te está cobrando lo que corresponde, yo estaría ofreciendo mi trabajo gratis, ¿no? Después ya que es otra cuestión cobrar al principio o cobrar a resultado, eso ya es otra cuestión, pero las consultas tienen que cobrarse. Que no va a trabajar a resultado. No funciona. No funciona. No, pero el mundo sí lo hace. Se lo diga, pero claro. Pero no, o sea, quiero aprovechar y agregar algo. Con respecto a cuando nos llega la consulta y que poder cobrar nuestra consulta, primero que es nuestro deber, segundo que forma parte de nuestro sueldo, y eso hay que hacerlo carne. Quien no trabaja en relación de dependencia tiene que poder crear, poder vivir de la profesión. Y vuelvo a lo que hablábamos al principio, poder automatizar este tipo de cosas. Tener en mi WhatsApp un mensaje predeterminado desde las herramientas de WhatsApp Business, donde diga, gracias, te comparto la modalidad de trabajo a través de Zoom, Meet, presencial en la oficina, el costo del valor de la consulta y qué incluye, y ahí también filtrás, ¿no?
si este cliente es Claro, para vos no te o paga no. la consulta, no te paga los honorarios, eso yo Exactamente. lo digo a todo el Exactamente. Y mundo. puntualmente acá Tal cual. en lo que es familia, el derecho de familia, hoy hablaba con una clienta que tenemos con la doctora Núñez y le decía esto. Ella me celebraba que yo le pudiera cobrar, porque ella misma me dice, no le paga los alimentos a mi hijo, mira si te va a pagar vos. Sí, no, me lo dijo. Y qué importante que el cliente ya le da valor a nuestro trabajo, porque sabe que estamos trabajando para ella en este caso. Y es Doctora, perdón que te interrumpa, pero con la doctora T justamente siempre decimos eso y siempre en la consulta le decimos eso a las clientes, más que nada a las que vienen a reclamar alimentos, le decimos, estimada, lo sentimos mucho, pero tenemos que cobrarte la consulta y tenemos que cobrarte para comenzar el proceso del juicio, tenemos que pasarte un presupuesto de honorarios. ¿Por qué? Porque imagínate esto, ¿no? Si el alimentante, tu expareja, no le paga alimentos a tu hijo para que coma, mucho menos le va a pagar honorarios al abogado que le va a hacer un juicio, trabajaste ¿se gratis entiende? un montón Está de bien, tiempo, y al tuyo, claro. ¿quién le paga los lápices de la escuela? A ver, Sí, es real, ¿cómo? es real. Y por más que en la práctica Claro. diga, ¿no? Uno va a sentencia y después le cobra dos cuotas alimentarias. Bueno, hay un montón de abogados que tienen mucho trabajo, pero no pueden vivir de la profesión por este motivo, porque hay que Exactamente. aprender a cobrar. Yo voy a citar, seguramente la doctora Núñez las conoce, hay unas abogadas muy conocidas que dicen, se llaman abogando familias de redes sociales, que yo las voy a citar ahora porque una vez estaba viendo un video que me pareció muy interesante que decían, chicos, no muevan una lapicera, no muevan una lapicera sin cobrar honorarios. ¿Por qué? Porque hay abogados que están llenos de trabajo, pero sin nada de Sí, y plata. aprovecho también Entonces, para tienen diferenciar. un trabajo, no Una tienen nada de cosa plata, entonces, porque no saben cómo cobrar. Perdón, bueno, nos pisamos. Una Eh, cosa es la consulta para que yo pueda analizar el caso Sí. que me llega y ver si es viable o no. Y otra cosa son los honorarios del proceso. Acá ustedes con más experiencia quizás les pueden contar más a los colegas que Claro, están porque acá. la asesoría vos la cobrás y vos en el momento que conocés el caso, podés decirle, no le voy a tomar, le das obviamente el asesoramiento por esa cuestión legal, pero después vos le podés decir, no, la verdad que este caso no lo puedo llevar yo, o no le tenés por qué dar explicaciones, también se lo podés pasar a otro colega, o directamente le podés brindar información sobre el patrocinio gratuito, en el caso de que no tenga dinero como para solventar el proceso. Porque más allá de todo, a veces nos pagan la consulta, nos pagan la vista del expediente, después nos encontramos que no es un solo expediente, que es un expediente que ya viene con 5 abogados atrás, que viene con 5 incidentes, y esos casos no nos conviene tomarlos. Tal cual. Es A ver, real, es más, yo perdón no le doctora, puedo pero decir cuando eso. tenemos la consulta, nos hacemos, después de la consulta nos hacemos una idea para hacer un presupuesto por escrito, es como trabajamos en el estudio y le decimos, bueno, pero para que la gente muchas veces no entiende para qué la consulta. Me dice, no, pero te digo por teléfono rápido acá. No. La consulta es para hacer una serie de preguntas de rigor, una serie de preguntas que tenemos que hacerle nosotros respecto a la situación, ¿no? De sus hechos, que usted entiende, para nosotros poder filtrar los hechos que nos sirven, encuadrar en el derecho que vamos a usar, y bueno, y ver los caminos que se tienen que tomar, y en base a eso le hacemos una serie de preguntas. Entonces, ahí nos enteramos del trabajo, nos damos una idea concreta del trabajo que tenemos que hacer, lo vamos escuchando, como decían, la escucha activa, y decimos, bueno, acá hay que hacer un régimen de comunicación, una cuota alimentaria, hay una causa de violencia, seguramente hay que pedir, ¿cómo se dice?, una renovación de cautelares, una prórroga de medidas cautelares, como dijo la doctora, que esperó una audiencia, convenia del juez, porque no pueden tener contacto ellos, etcétera. Entonces nos vamos dando de la causa, nos vamos enterando de la complejidad de la causa o de la situación en caso de que no esté judicializado todavía, y en base a eso nos hacemos una idea para poder pasar un presupuesto. Entonces la consulta es importante por ese motivo, para conocer los hechos, para filtrar los hechos importantes, para ver qué prueba podemos obtener de parte del cliente para el proceso, y para hacer un presupuesto por escrito, para poder pasar al cliente, y ahí que el cliente diga, bueno, le hacemos un plan de pago de cuotas, Claro, una buena práctica en este caso, dos buenas prácticas necesarias. Primero, esto que decía el doctor de el presupuesto por escrito, porque a veces el cliente piensa, no, bueno, no sé, cobramos, por ejemplo, tomar vista a un expediente,
y el cliente piensa, bueno, con esto ya asumió el patrocinio, ya No. asumió mi representación y avanzamos hasta el final. Dejar todo bien detallado y por escrito, y además, en caso de que se pueda llegar a dar algún pago de honorarios en cuotas, también dejar un pacto, un convenio de honorarios que esté por escrito, que diga se pagó tal día tanto, quedan tantas cuotas de tanto, dejar asentado también en el presupuesto y en el pacto de la cuota, el acuerdo de los honorarios, dejar asentado que en caso de incumplimiento se realizará una ejecución, o sea, que el cliente sepa todo esto, tenerlo por escrito y firmado por el cliente, también es algo que tenemos que tener. Es fundamental, porque después el cliente También dice, te da no, valor a nuestro la trabajo, ejecución ¿no? también, no abarca la ejecución, abarca Sí. el plan de parentalidad y nada más. O sea, Sí, eso algunos Por ahí un abogados colega, hasta, perdón, algunos perdón, abogados también trabajan con el ordinario sin recursos. Los recursos a veces, en caso de que haya que plantearlos, también los cobran aparte. Sí, por ahí un colega decía que cuesta un US la consulta, me parece. Es tal cual, es el monto mínimo de un US, de ahí para el cielo, como digo yo, si querés cobrar 2 US, 3 US para arriba, la ley fija un piso mínimo. Y bueno, es más, esto de trabajar a resultado, bueno, como decía, a veces no siempre da, pero en la redundancia, un buen resultado para el colega que ejerce de esa forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, os voy a contar una experiencia real que tuvimos la doctora Tevez y yo en un caso. Representamos a una clienta, ¿sí? En este caso era parte demandada, el actor tenía una abogada, era por un tema de derecho de familia. Pero en resumidas cuentas estuvimos casi un año, creo, con la doctora Tevez en juicio, con esta colega, con esta contraparte, y nos hizo la vida imposible. Al final terminamos ganando ese juicio con la doctora Tevez, y después de un tiempo la clienta nuestra nos busca porque vuelve a tener problemas con el papá de los chicos, y nos metemos al expediente con la doctora Tevez y nos encontramos con que la abogada que trabajó tanto en contra de nosotros, nuestra colega, ¿sí? Que nos hizo la vida imposible por un año. Tevez, no sé si te acordás, no puedo decir el apellido, pero bueno, nos hizo la vida imposible por un año. La doctora Tevez se mete al expediente a ver y el cliente no le había pagado a esta abogada y esta abogada cobraba regulación, el cliente no le pagó la regulación y la colega estaba iniciando el juicio de ejecución de sus honorarios, creo que 2 años después, porque el juicio nos tomó un año, pasó un año después de eso y la clienta nos contacta de nuevo por un problema. Y nos enteramos ahí en el expediente que la abogada que con tanto fervor trabajó y con tanto cuánta profesionalismo impotencia, para ¿no? defender a su cliente, lo defendió con uñas y garras contra nosotros. Nosotros ganamos, está bien, pero no sabés el trabajo que hizo esa colega en contra de nosotros. No cobró honorarios y cuando la doctora Tevez se mete al expediente, me comenta, me dice, Walter, mira, la doctora tal no cobró honorarios, está haciendo la ejecución de honorarios porque el juez había regulado hace un año y este señor, su cliente, no le pagó. Yo le dije, wow, es increíble. Entonces, por eso les digo, a veces trabajar a resultado no siempre da un buen resultado. Eso se los digo Aparte, como un consejo, cuando uno elige cómo trabajar, ¿no? Aparte, Sí. imagínense que tienen que embargar un sueldo de una persona que los sueldos ahora están re desactualizados. El 20% le puedes cobrar nada más. ¿Cuándo terminas de cobrar eso? Por eso es importante esto, ¿no? Lo que hablaba María José al inicio de la entrevista con el cliente y la viabilidad del caso. Tengo ganas, estoy para poner mi energía acá y no tener vergüenza de decir que no, ¿sí? Igual quiero agregar algo. Acá hay... perdón, sí, Doc. Perdón, que todas estas cuestiones también las vamos a ver más en profundidad en lo que refiere al taller, ¿sí? No queremos que se haga muy largo este encuentro, y por ahí... era medio... Claro, honorarios es lo más importante a veces, ¿no? Es un tema importante, es un tema sensible, y es un tema que a veces avergüenza, pero yo siempre digo lo mismo, yo voy al psicólogo y le pago la consulta en el momento. Tengo que ir a hacer una receta y el médico, si no tengo turno, me cobra como si tuviese turno. Digo, no tengamos vergüenza a cobrar nuestros honorarios, la consulta y a decir que sí o que no. Tal cual. ¿Seguimos, Doc? Doc? Sí, seguimos. Bueno, ya igual más o menos ya estamos terminando. Bueno, el caso real, todo esto hablamos de casos reales, la idea es seguir hablando, de contarles nuestros casos personales que hemos llevado. Con la doctora Tevez hemos llevado un régimen de comunicación intramuros, o sea, donde
la progenitora y el progenitor estaban privados de su libertad y iniciamos, nos presentamos en una guarda, iniciamos un régimen de comunicación y nos salió favorable. Ese caso me encanta escucharlo 1000 veces. Estos casos nos da gusto contarlos porque no todo el derecho de familia es 2 más 2, o sea, todo lo contrario, nosotros tenemos que apelar a la voz del niño, a los derechos del niño, a pedir que intervenga un abogado del niño, en este caso interviene el abogado del niño y habla con la nena, y la nena quería ver a su mamá, y bueno, se empezó a vincular por videollamadas, y todo esto se dio estando privada de su libertad la madre y el padre, y después... sí, y gracias también a ese régimen, Doc, una vez que la progenitora, que era quien nosotras representábamos, una vez que la progenitora recobró la libertad, pudimos dar vuelta también esa guarda que la tenían familiares paternos, pudimos también dar vuelta a esa guarda y la nena volvió con su mamá. O sea, ese fue un caso súper impactante. Como decía al principio el doctor, yo soy abogada penalista y abogada de familia, y para mí lo penal es mucho más leve a lo que es el derecho de familia. En el derecho de familia uno como que ve tantas cosas donde hay menores en el medio que se hace mucho más complicado, ¿no? Y poder ayudar y poder representar a gente y poder hacer que una nena que tiene ganas de tener contacto con su mamá, más allá de las circunstancias que hayan pasado, que la hayan llevado a determinado lugar, es algo que también reconforta un montón en la profesión, ¿no? Sin dudas. Exacto. Y el derecho de familia tiene esto, ¿no? Que tenés que amoldarte a cada caso. O sea, todo, nuestra palabra mágica depende, todo va a depender del caso. Podemos tener un montón de teoría, pero depende siempre del caso. Tal cual. La verdad que uno también va pidiendo, decís, bueno, esto no está en el código, pero lo pido igual porque los derechos o por ejemplo, yo he tenido casos de personas con discapacidad y que se le han privado todos sus derechos de seguir con vínculos con sus hijos porque había denuncias y 2 años sin ver a los hijos, y no estaba todo fundamentado porque el equipo técnico había resuelto así, sin casi conocer a la denunciada, en este caso era mi clienta, que bueno, que no estaba apta para cuidar a sus hijos, pero a la vez estaba cuidando, o sea, todo eso lo tenés que plantear, y una vez que te sale positivo y que revertís toda esa situación, te sentís con una paz que decís, ¿cómo se estaba haciendo una injusticia? En muchos casos se ve mucha injusticia en familia. Muchas injusticias se ven. Después también tuve un caso de una persona que era no vidente, que le habían sacado también las criaturas porque no podía cuidarlas, pero se estaban vulnerando todos los derechos de esa persona con discapacidad, porque tampoco es que se le daba una protección a ella como para que se haga cargo. O sea, todo eso lo ves en derecho de familia, no lo ves en penal. En penal vemos cosas, pero bueno, en familia vemos a veces las Gracias, Soledad, por tu comentario. Aprovechamos a contarles lo que viene. ¿Te parece, Doc? Bueno. Sí. Son bienvenidos todos aquellos que se anoten, y van a poder también ingresar al grupo de suscripciones, que ahí tenemos el doctor Picón, que es el que va a estar con el tema de las relaciones públicas, la doctora Emilia también, que vamos a empezar con las reuniones presenciales, así que también los que se quieran sumar, no solamente acompañarlos, y yo siempre me presento igual, soy una noble abogada y me encanta estar de este lado porque a veces siento que le pongo voz a muchas dudas y consultas que tienen mis colegas pollitos, como me gusta llamarnos, y me apoyo, bueno, en estos 3 grandes. La próxima clase va a ser el 5 del 8, ahí en el chat dejamos el link para quien quiera acceder al resto del taller. Si les gustó la presentación, esta masterclass tenía ese fin, poder contarles cómo vamos a llevar adelante el taller, qué es lo que vamos a ver, cómo lo vamos a ver, y que quede claro esto, la parte práctica, que es la más importante.
¿sí? Y como decimos siempre, el abanico de cosas, como ya contó la doctora Núñez, la doctora Gise, el abanico de cosas que hay en derecho de familia. Tenemos la documentación. ¿Cómo sortear una demanda? Todo. ¿Con qué le vamos a dar los contactos de los peritos que nosotros, con quienes nos apoyamos, peritos psicólogos, de la mediadora? Todo esto vamos a brindárselo para que puedan ejercer y que tengan las herramientas, no solamente que tengan la teoría, porque la teoría la tenemos todos, o sea, la buscamos en algún ebook que le compramos a alguna plataforma y ya tenemos la teoría. El tema es la práctica, cómo pedir un desarchivo, cómo sustituir patrocinio, cómo presentar una demanda, cómo sortearla, cómo pedir mediación. Lo más básico, cómo pedir mediación, cuál es el requerido, el requirente, el objeto. O sea, no lo sabemos. Si no, nadie nos cuenta, nadie nos brinda esta información de la práctica, no lo vemos en talleres. No, tal cual. A mí siempre me gusta contar en todos los talleres que participo, que da María José, lo mismo. Yo soy un amante de los cursos, pero porque me encanta estudiar, escuchar a sus colegas. Mis mentores ya saben que a mí me encantan los cursos. Y siempre falta lo mismo, la práctica, porque la teoría la podemos encontrar en todos lados. Está a disposición hoy con lo que es la tecnología, pero la práctica real. Algo que me gusta mucho de participar acá en los talleres es poder ver la estrategia también, porque quizás los progenitores tienen buena relación o relación media, y quizás podemos armar un plan de parentalidad que incluya todo, lo homologamos y nos ahorramos un expediente. Y este beneficio, ¿para quién es? Para la criatura que hoy necesita que cuidemos sus derechos. Tal cual, tal cual. Aparte tenemos que ser abiertos en el derecho de familia, porque tenemos ahora una corriente de esto del derecho colaborativo, o sea que lo que no se arregla, no se concilia directamente, no se judicializa, y esto lo tienen en cuenta en ambas partes, y se evita que esto se vaya, o sea, que esa relación quizá familiar se vaya quebrando más. Entonces los abogados colaborativos se encargan de resolver en la parte administrativa, extrajudicial. También está el derecho sistémico, vamos a hablar de eso también. Que lo están practicando en el Colegio de Abogados de Morón, en Mar del Plata, en otros países, ni hablar. Todo lo que es derecho sistémico, el que no escuchó, es una corriente que nada tiene que ver con el expediente, sino que va por lo subjetivo. Entonces, el que hace derecho de familia tiene que tener ya, ser más humano. Y entonces escuchar. Yo no digo que se dediquen a eso, digo que también tenemos que conocer que hay otros tipos de prácticas. Quiero aprovechar, antes de despedirnos y de cerrar, todas las preguntas y dudas que tengan administrativas, las vamos a estar respondiendo por el WhatsApp, o pueden dejarnos todos ahí, que vamos a estar atendiendo a cada una de las consultas. Le pedimos paciencia porque somos un montón, estamos trabajando con Tami en la parte administrativa, pero vamos a responder todas las dudas y consultas. Así que... Y también vamos a brindar modelos de las demandas, la demanda de divorcio, alimentos, régimen de comunicación, de filiación, todo eso también, y vamos a ver los expedientes reales, como ya les decía. Exactamente. Bueno, esto es el valor del taller, y todos los que se anoten ahora van a tener ingreso a la suscripción premium para estar en contacto con el grupo de profesionales que puede acompañarlos en los primeros casos. Exacto. Bueno. No sé si alguien quiere agregar algo, doctor Walter, Gisela. Agradecerles por mi parte a todos los que colaboraron, somos más de casi 50. Por mi parte, muchas gracias por todo. Sí, en el grupo somos como 200. En el grupo son muchos, por eso les pedía paciencia para la parte administrativa para ir respondiendo. Gracias a todos. La idea de esta masterclass fue eso, poder contarles que el taller se va a basar en la práctica. Modelos descritos, estrategias, poder compartir, tener un ida y vuelta. Herramientas. Hablamos nosotros un montón hasta por los codos, capaz que ya quedó claro que a mí me gusta charlar mucho. Pero bueno, nada, la idea es esta, que pueda ser fluido, ida y vuelta, y que todos nos vayamos con herramientas. Sí, doctor, le doy la palabra. Inicien sus primeros pasos, pero acompañados, siempre acompañados. Bien.
Bueno, un placer, un gusto haberlos escuchado y haber compartido. Solamente eso, y bueno, nos veremos en otra oportunidad seguramente. Gracias a todos. ¿Quedó alguna duda en el chat o algo como para responder Gise, antes? ¿querés decir algo? El chat ya lo miro. No, todos agradecen. Son cuestiones administrativas que después las vamos a ir compartiendo. Bueno, estamos a disposición, también nos podemos juntar en el Colegio de Abogados a tomar un café, a conocernos. Ya Estaba en hablando eso. perdón, con el micrófono silenciado, yo estaba Estabas hablando y hablando. estaba Como no silenciada. podemos decir nada. No, que digo que Hola, quedó Elizabeth, una gracias. consultita ahí media colgada que me parece importante, que preguntaron cómo se cobraban honorarios a un cliente donde el alimentante no tenía trabajo, ¿no? Una cuestión son, esto me parece súper importante, una cuestión son los honorarios que nosotros le cobremos a nuestro cliente y los futuros honorarios que le podamos llegar a cobrar al alimentante después. Son dos cuestiones distintas. Nosotros a nuestro cliente le tenemos que cobrar Siempre. en base a la ley de honorarios o en base a lo que vos quieras y te parezca cobrarle, nunca menos de lo que diga la ley, recomiendo yo. Y después otra cuestión va a ser lo que tenga que pagar el alimentante, pero a nuestro cliente nosotros le cobramos por el trabajo que hacemos para nuestro cliente. Por eso la Siempre, importancia de cobrarle somos a nuestro abogados cliente. particulares aparte, nosotros Claro, no porque somos nosotros, de si el la alimentante asesoría. que reclamamos no tiene de dónde sacar, no cobramos nunca más. Y trabajamos No, todo y el ahí en ese caso ni nos conviene tomarlo. Exactamente. Sí, tal Yo cual. soy re cruel, pero es verdad. Pero es Claro, verdad. Doctora, una clase igualmente de ahí vamos a honorarios hay que estar hacer. cobrando, igualmente ahí vamos a estar cobrando a nuestro cliente y después igualmente más allá de que no tenga trabajo en blanco, hoy se fijan igual alimentos, más allá de que no tenga Sí. ingresos comprobables, Sí. se hacen embargos, Sí, se pero hacen dejarlo inhibiciones y en un demás. consentimiento informado, asentado, de que, Sí. bueno, que esto es por el proceso principal, no por la ejecución, que le vamos a cobrar esto, que no le vamos a cobrar al resultado, que le vamos a cobrar una cuota mensual, porque si no, o sea, trabajar quizás 5 años, porque de acá que lo ubicamos, que no pone quizás, viste, que sacan la placa de identificación, tenemos que pedir bajo responsabilidad, pedir que lo notifiquen por WhatsApp, capaz que no es el teléfono, o sea, hay un montón de cosas, un abanico de cuestiones Vamos que a se preparar pueden una dar. masterclass de honorarios a futuro. Sí, La verdad que es un tema que Una clase de honorarios, nos justamente viene bien decía. a todos. Perfecto eso. Sí, sí, sí. Bueno, quiero aprovechar Bueno, y dar un gracias, cierre, si amiga. les parece. Tuvimos una excelente Bien. masterclass. Claro, acá dice Emiliano que se fijan por el salario mínimo vital y móvil. Ahora tenemos directamente. La canasta de podemos ir a crianza. ver, Índice de claro, crianza. usen la canasta de Sí. crianza que es mucho más. Sí. No sé cuánto está ahora, pero por ejemplo está entre 500, 600. Sí, me parece que el también mínimo es 900, casi parece. 600. Y El que mínimo. contempla lo que es las tareas de cuidado y alimentos, salud, educación, ¿no? Es Es fundamental, importante eso. tal cual. Bueno, gente, un gusto estar acá con ustedes, en medio de la feria, seguimos capacitándonos, la verdad que esto es un logro muy importante para primeros pasos. Bueno, hacemos juntadas, doctora, después con los que se queden en el grupo, hacemos Sí, juntadas, reuniones en el obvio. colegio. Yo le Se decía viene mi traerlos cumpleaños, nos podemos a reunir la para mi biblioteca de cumpleaños. la Corte Suprema, a los tribunales de familia, en los Sí, penales también, sí, para le poder hacemos una recorrer visita el colegio de guiada. abogados, Sí. café jurídico, juntadas con los que estén en el grupo. Así que bueno, eso lo vamos viendo Acá el más doctor es adelante. miembro activo del colegio público. Claro, más adelante a medida que vaya Exactamente. concretando un poco más estos Muchas gracias encuentros, por ¿sí? todo. Y Así acá la compartimos muchas mayoría más es de provincia, experiencias. pero vamos mucho al colegio público de Capital. Acá la Perfecto. doctora es de San Martín de Cava. Sí, yo estoy acá a la Tenemos vuelta de el tribunales de estudio. Capital, vivo acá a la vuelta de tribunales de Capital, pero también litigamos en San Martín, provincia de Buenos Aires. Así que Y bueno, el doctora, doctor yo es me de tengo Cava. que despedir porque estoy con mi chiquitín por acá, así que me despido y Bueno, estamos hablando. gracias Un a gusto. Gracias a todos. todos por haber participado. Chao. El que quiera anotarse, Muchas gracias. le enviamos el link de pago y se puede anotar hoy mismo para ingresar también a la suscripción. Exacto. Bueno, Muchas gracias gracias. a todos. Buenas Muchas noches. gracias, buenas tardes. Buenas noches, gracias a todos.